Y en este momento paramos un poquito para hablar de cine y me encuentro acompañada en el estudio con Seba Magallanes, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Rebe? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta porque es jueves, ya casi Sí. viernes, se acerca el fin de semana, así que un fin de semana largo además. Sí. Así que estamos muy contentos, bueno, contenta de poder estar con vos. Bueno, genial, sí. La verdad que ya se acerca el fin de semana largo, descansar un poco. Y bueno, nada, es un buen momento para hablar de cine y cine en el marco, en el contexto en el que estamos, ¿no? Una semana bastante interesante. Exacto, antes por ahí del 24 de marzo y hoy un poco viene con la consigna también, algo habíamos adelantado, que vamos a hablar acerca de cine y memoria. Exactamente, y fue un desafío interesante buscar, ¿no?, algunas películas y algunas piezas audiovisuales que hablen del tema, porque si bien hay un montón, muchas cosas ya están vistas, no hemos visto mucho. Uno por ahí, cuando piensa en cine de memoria, se va a los clásicos, ¿no?, a La Historia Oficial, 1985, y hay otras tantas también dando vueltas que son conocidas, pero que está bueno dialogar nuevamente esas pelis, y además traje 2 películas y 2 documentales. Bien, me gusta. Así que bueno, vamos por ello. Dale. Primero viajamos a 1999, vamos a una película que es bastante intensa, que está dirigida por Marco Veccís, y es una peli que a mí la verdad que me genera un montón de sensaciones extrañas. Primero porque toda la primera parte de la película, bueno, es muy violenta, es muy cruda, y el final como que es bastante extraño, y que aquel que la vio o que la va a ver, creo que le va a generar lo mismo, ¿no? Porque hay como una dualidad interesante de los personajes. Estoy hablando de la película Garage Olimpo, de 1999. Es una película que lo que nos cuenta es lo que pasaba justamente en ese centro de detención, ¿no? En Garage Olimpo, un lugar que funcionaba en el barrio de Floresta, en Buenos Aires, donde obviamente a las personas que secuestraban las llevaban ahí y le hacían un montón de episodios violentos, y en la película lo vemos como todo muy explícito y mostrado de una manera muy visceral. Pero es interesante porque esta película, además de mostrarnos algo y de representar algo de una manera muy cruda y asfixiante, abre como diferentes también pestañas dentro de lo que estamos hablando. Por un lado, esta banalidad de la doble vida, ¿no?, de alguno de los captores, ¿no?, y secuestradores frente a determinadas personas. En esta película nos vamos a encontrar con un personaje que tiene una dualidad que, cuando está dentro del centro de detención, es una persona súper violenta, súper hostil y demás, pero cuando sale de ahí se convierte en otra persona, ¿no? Entonces habla esto de que, ok, estas personas que funcionaban bajo un sistema y bajo estas órdenes, cuando salían eran padres de familia, estaba todo bien, andaban por el barrio sin ningún tipo de problema, ¿no? Y de hecho, en esta etiqueta de que no todos eran como se creían a viva voz monstruos, ¿no? De repente salían, estaban con sus hijos, vida familiar y demás, y cuando entraban eran realmente unos monstruos realmente impresionantes, como lo vemos en la película. Sí. Por otro lado, esta geografía del horror urbano, ¿no? Este centro de detención que funcionaba en el barrio de Floresta a la vista de todos, con una fachada que era un portón de un garage, que de hecho se llama Garage Olimpo porque era un garage, y ellos mismos le pusieron Olimpo porque se creían dioses, básicamente, ¿no? Que podían disponer sobre la vida de las personas y sobre la muerte de las personas. Entonces, como casi una manera muy perversa y cínica, le pusieron Olimpo, ¿no? Garage Olimpo. Y por otro lado, hay algo interesante en esta película que utiliza el sonido como un recurso narrativo más, ¿no? Si bien esta fachada que tenía este garage Olimpo, donde funcionaba una especie de taller mecánico, los motores, los ruidos de los motores de los autos, todas las herramientas que utilizaban y demás, era una fachada para tapar justamente todo el horror que estaban viviendo los diferentes detenidos y secuestrados en realidad adentro de este lugar. Una película que es realmente muy movilizante, que es muy fuerte. Está disponible en Cinear para ver. No es una película vieja, es una película de 1990, sí, tienes un par de años, 1999. Pero sin duda es esas películas que abren como una grieta interesante en, por un lado, mostrar todo el horror que se vivía, y por otro lado, mostrar esta doble vara de casi justificar o... justificar no, la palabra sería una especie de manto de redención sobre ciertas personas, que eso es lo que no me gustó de la película.
Bien. ¿no? Como que el final es medio extraño. Ok, como que un poco reivindica, ¿no? Sí, dice, bueno, ok, pero no eran tan malos. Claro. ¿Entendés? Sí. Y eso es lo que me hace un poco de ruido de la película. Sin duda es una película para ver, es una película que es interesante analizar y que abre un montón de puntos interesantes de debate. Está producida por Luis Puenzo, ¿no? Que fue el director de La Historia Oficial. Bueno, de hecho los hijos de Puenzo también están metidos en la producción de la película. Pero sin dudas es una... No, perdón, de esta película no, de la que viene está Luis Puenzo, en esta no. Esta película es de 1999 y lo que tiene interesante es eso, ¿no? Esta dualidad, por un lado, de la violencia extrema que vemos en pantalla y por otro lado, esto de... Bueno, estos secuestradores, estos captores, tenían una vida, una doble vida, y además el final es como que, bueno, pero si más o menos le damos la vuelta, pueden llegar a ser buenos. Rarísima. Es extraño el final. A mí me dejó un sabor extraño cuando la vi, pero la primera parte es muy interesante y es muy cruda, ¿no? Es muy cruda porque realmente para todo aquel que niega lo que haya pasado, que dice, no fue tan así, bueno, mirá un poco la película y te vas a dar cuenta que sí. Bien, eso por un lado. Interesante, muy fuerte la película. Bien, como para empezar ahí tranqui. Después de 1999 viajamos al 2011. Bien. Infancia clandestina, una película dirigida por Benjamín Ávila, quizá esta la habrán visto, es un poco más conocida, está protagonizada por el hijo de Alterio y por Natalia Oreiro, y además César Troncoso, que lo hemos visto en el Eternauta, por ejemplo, ¿no? Es de la frase que dice Juan lo viejo sirve, bueno, ese es César Troncoso, el uruguayo. Y es una película donde ya la mirada está puesta desde otro lado. Acá vamos a ver un poco la vida de la militancia en los años 70 y esto de vincular la militancia política con la cotidianidad familiar, ¿no? La película está casi narrada de los ojos de un nene de 12 años, un nene que viene, que había estado exiliado con sus padres, vuelve al país y empieza primero con una doble identidad, porque no se llama con su nombre original, sino que le ponen otro nombre, otra historia, otro pasado, y la película nos genera esta dicotomía de decir, bueno, ok, hasta dónde también la lucha política permite poner en riesgo a la familia, ¿no? Y lo vemos en el personaje del tío de este nene, que se llama Ernesto, el nene en realidad se llama Juan, si no me equivoco, y el nombre le ponen Ernesto como para que no sepan quién es él. Y hay una escena muy interesante donde él se niega a izar la bandera argentina, porque sus padres dicen, bueno, nosotros la bandera argentina que izamos es la que es solamente celeste y blanca. La que tiene el sol no, porque es la bandera de guerra. Entonces no la vamos a izar. Y él tiene un episodio en el colegio donde se niega a izar la bandera que tiene el sol. Entonces el tío le dice, bueno, ok, pero no lo hagas. Pero tío, es la bandera de guerra, es la que usan los militares, qué sé yo. Y dice, bueno, ok, no, pero no pasa nada. Y sale igual. Entonces genera esto de decir, bueno, la lucha política, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta este tipo de detalles o la dejamos pasar? Porque si no se genera un riesgo para el nene, lo van a empezar a marcar en la escuela. Nada, es también una película interesante por ese lado. Mirada de los ojos, vista, narrada de los ojos de un niño. Y además con algo interesante que los recursos de violencia que vemos en pantalla son con animación, ¿no? Es como casi suavizando un poco todo eso, pero con una mirada casi infantil, ¿no? La secuencia inicial de la película, vemos un enfrentamiento entre un auto que va pasando por la calle y ellos que se disparan, que son los protagonistas, que son partes de montoneros, pero está animada. O sea, todo lo que vemos en pantalla pierde esa crudeza, casi como si lo estuviese viendo un niño, ¿no? Okay. Casi como si fuese una secuencia de un dibujito animado que lo ve un niño. No por eso deja de ser suave y no deja de ser violento. Pero es súper interesante el recurso que se utiliza. Y una película que acá sí está Luis Puenzo, no es la anterior en esta, que es el director de Historia Oficial. Y también es una película que me parece interesante para rever. Creo que capaz la han visto un poco más. Esta película es un poco más conocida. Pero cuenta un poco todo el contexto de los años 70 en Argentina desde otra mirada, ¿no? La mirada de un nene y cómo este nene tiene que revincularse en la escuela. Bueno, está el primer amor del nene, o sea, cómo jugar con esta de no decir quién es su familia,
¿no? Claro. No contar quién es su familia, pero Claro, seguir no su decir hasta vida. su nombre. No decir hasta su nombre, hasta inclusive simular una tonada, porque supuestamente él venía de Córdoba y no era de Córdoba, se ve exilado en Cuba, bueno, nada. Wow. Un montón de cosas que dan vueltas. La peli es interesante por ese lado, por otro, algunos dirán, che, está Natalia Oreiro, no me gusta mucho cómo actúa. Bueno, creo que es lo de menos. Generalmente uno se cae no, pero Se está quedan los actores, en eso, sí. y la verdad que la historia va por otro lado, es interesante. Así que bueno, esa es la segunda película que traje para el día de hoy. Bien, me gusta otra, como la cara de la otra moneda. Sí, no, y además esta mirada, como decía, de la mirada infantil, ¿no? Sobre estos hechos de violencia tan fuerte, Sí. y en la película retratados como piezas de animación, ¿no? Como si fuese un dibujito animado. Bien, me interesa eso, ver por ahí algunos fragmentos de cómo cambia, ¿no? Por ahí de estar en un episodio real y de la nada que pase animación. Medio brusco tal vez el cambio también. Sí, es lo que pasa que también cuando hablamos de películas, hablamos de cine, hay un montón de licencias narrativas que más allá de lo que uno esté hablando o tratando, las películas se lo permiten, ¿no? Claro, Lo sí. hablamos a veces desde los géneros, ¿no? Cuando hablamos de el cine de terror o el cine de ciencia ficción o la comedia, también son recursos narrativos y de género que permiten contar los hechos de una manera quizás no tan solemne, quizás no tan violenta, Sí. pero no por eso poco impactante, ¿no? Sino que impacta de la misma manera, pero de otra forma. Y después traje dos documentales que me parecen muy interesantes, que son bastante recientes. Uno se llama La memoria de los huesos, del 2016. Es un documental que está dirigido por Facundo Beraudi. Un documental que es muy, muy intenso. Está en Cinear también para ver. Y lo que cuenta es un poco el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que es justamente esto, ¿no? Empezar a reconstruir la memoria a través de los restos de las personas que fueron enterradas en inmediaciones de algunos centros clandestinos o en campos aledaños que se sabía, ¿no? que estaban por ahí enterrados. Y este equipo forense es interesante porque convierte a los huesos casi en un símbolo y en un registro histórico de todo lo que está pasando. Es muy fuerte el documental. En el medio vemos imágenes del juicio a las juntas también, donde vemos a médicos hablando, donde se muestran restos óseos y donde se ve esto de, por ejemplo, no sé, orificios de bala, por donde entraban, ¿no? Ah, bien. Bueno, entonces Como- otro registro más para aquel que dice no fue tan así. Bueno, mira, están los huesos, o sea, los huesos no mienten. Este registro Exacto. está acá, o sea, lo que pasó está acá. Muy fuerte el documental, súper interesante, y además hace un paralelo con lo que pasaba en El Salvador, también en la década del 70, en la dictadura en El Salvador, donde también el equipo de forenses hace un trabajo muy similar para poner en archivo y registrar los sucesos a través de los restos óseos de las víctimas. Así que es muy, muy interesante ese documental. Sí, bien. Y además, bueno, va todo basado en hechos reales, que No, vas a es todo, decir, todo, prueba todo. científica. Prueba científica, o sea, el que dice, bueno, no fue tan así, Sí. es un negacionista total, ¿no? Exacto, Como sí. abundan hoy por todos lados. Sí. Y el cuarto la cuarta pieza, que es otro documental, que a mí me gustó muchísimo, ganó el Martín Fierro Mejor Documental hace 2 años, se llama Traslados, no sé si lo vieron. Lo tengo ahí pendiente. Es muy sí. interesante, yo lo vi justo en su momento, había hablado con la productora, me lo había pasado para ver hace un par de años, bueno, en el 2024. Sí. Está dirigido por Nicolás Gil Lavedra y es algo que retrata lo que pasaba con el tema de los vuelos de la muerte. Un documental súper intenso también, porque también agarra algo de tónica de investigación policial, ¿no? Ya el documental, los documentales en último tiempo han virado bastante, lo hemos visto con Nuestra Tierra de Martel también, como el formato documental cambia con algunos elementos narrativos. Sí. Y Traslado es un documental que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si bien cuenta, ¿no? Y casi de manera quirúrgica empieza a diseccionar cada elemento y empieza a meterse en uno de los temas más escabrosos que tuvo el periodo de la dictadura Sí. cívico-militar en Argentina, cae en 3 ejes que me parecen súper interesantes, que es por un lado la fragmentación de la culpa, ¿no? Los vuelos de la muerte estaban operados por un montón de personas. Los que permitían que los secuestrados suban al avión, los que manejaban el avión, los que después realizaban tirarlos al Sí. agua. Y cómo
o sea, el que llevaba el camión con los secuestradores dice, bueno, que yo llegué hasta acá, yo no hice nada, yo llegué hasta acá. El que manejaba el avión, bueno, yo manejé el avión, yo no hice nada. Sí. Bueno, esto de... Son todos culpables. Exacto. O sea, cómplices. Son todos cómplices y culpables al mismo tiempo. Por otro lado, ¿no? Esta prueba científica versus el negacionismo que hablábamos recién, ¿no? De encontrar los restos, de encontrar las pruebas, de que todo se vuelva cada vez más preciso, ¿no? Y tan asertivo en decir, bueno, ok, esto fue así, 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 así. No hay duda de nada. Esto funciona así, funcionaba así. Así que me parece que es un documental que es súper interesante, es muy nuevo, 2024, creo que está en Prime para ver. Sí, está en Prime. Y la verdad que a mí de lo que ha salido últimamente de documentales o de piezas audiovisuales que tienen que ver con la dictadura, me parece que es súper interesante, y aparte está tratado de una manera muy, muy, muy piola, ¿no? Que uno por ahí cuando hablamos al principio, ¿no? Piensa en películas que hablan de la dictadura y demás, piensa en cosas por ahí muy viejas, los años 80, ¿no? Con el retorno de la democracia, o por ahí en los 90, pero esto que es súper nuevito, está tratado de una manera muy interesante y aparte con testimonios, con relatos, con reconstrucciones. No, la verdad que es muy, muy interesante. Bien, está entre los más vistos de la semana este documental en Prime Video, está ahí entre el top 10 bueno. Esta semana, así que bueno, por eso dije que estaba pendiente ahí, lo guardé para verlo. Sí, mirá lo que está muy interesante, está bueno. Sí, es muy fuerte también. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, porque en realidad todo lo que tiene que ver con la dictadura es fuerte, ¿no? Cuando uno se pone a verlo y se pone a conectar con ese olor es realmente muy fuerte, con esa la oscuridad es tremendo. Pero bueno, nada, creo que son 4 piezas interesantes para ver en esta semana, en estos días, para ver siempre en realidad, no es para ver ahora, ¿no? Para por ahí justo estamos en el contexto, ¿no? En la Semana de la Memoria y demás, pero creo que son 4 piezas interesantes. Por un lado, Garayo Olimpo, ¿no? Por otro lado, Infancia Clandestina, La Memoria de los Huesos y Traslados. 2 documentales y 2 ficciones. Bien, me gusta sobre todo estas narraciones de distintas perspectivas para conocer un poco nuestra historia también. Exactamente. Y como hoy no traje un librito, hoy traje otra recomendación que tiene que ver ya con la producción olavarriense, ¿no? Hace unos años, 2 amigos, Diego Bianchi y Mariano Gregorini, dirigieron un corto que es muy interesante, se llama Juguete Aparecido, que creo está disponible en YouTube para ver. Es un corto que habla justamente sobre este tema, ¿no? Sobre se sitúa en la zona de Montepelón y de por ahí. Y la verdad que primero está filmado de manera increíble. Los chicos son muy profesionales para trabajar, tanto Diego como Mariano. Así que lo que se ve en el documental está muy bien filmado y está muy bien retratado. Al finalizar el cortometraje, hay como unas imágenes tipo cobertura periodística justo ahí en Montepelón. Pero toda la primera parte, que está como ficcionada, trabaja Sergio Marinó, trabaja el mago, el gran Jorge, ¿no? Así que la verdad que es un cortometraje muy interesante, Juguete Aparecido, a mí me gustó muchísimo, así que bueno, nada, es una piecita más para sumar a todo esto, y aparte de producción local, Diego y Mariano son olavarrienses, así que nada, cierra por todos lados. Mira, bien, muy interesante eso para ver en YouTube, entonces. Creo que está en YouTube, si no me equivoco, y si no, de última me escriben y hacemos una gestión con los chicos para que lo pasen, lo deben tener, pero hasta hace poco estaba en YouTube para ver, que obviamente es un cortometraje, no es muy largo justamente porque es un corto, y se ve perfecto en YouTube. Bien, perfecto. ¿Te encontramos en tus redes como? En mis redes, como @SebaMagallanes. Bien, ahí pueden pedir tanto las películas si no las tienen. Bueno, de hecho, Infancia Clandestina creo que no está en plataformas, pero hay otra plataforma que es medio se llama Okru, ok.ru, que ahí hay de todo. Y creo que ahí está. No sé si está en la mejor calidad posible, pero seguramente se puede ver también. El resto está en Cinear, está en Prime Video, y bueno, Juguete Aparecido está en YouTube. Así que nada, son 2 ficciones, 2 documentales y un cortometraje. Me parece que están súper interesantes para ver en este contexto, ¿no? Bien, perfecto, Seba. Te agradecemos muchísimo por traer todas estas recomendaciones que instamos a que la audiencia pueda ver, pueda reflexionar y más allá, ¿no?, de lo que comentamos acá, que también pueda hacer una crítica propia de lo que ve. No, obvio, y está bueno siempre cuando uno ve estas cosas, no tener miedo a criticar si algo no te cierra, ¿no? Porque uno de repente dice, bueno, ok, es una película que habla sobre la dictadura, que habla sobre toda esa época, me da miedo criticar cómo está realizada. No. A veces
no todo el mundo es perfecto y muchas veces tanto directores como productores se equivocan en la manera de contar las cosas, y uno como espectador está bueno también decir, che, mira, esto no me cerró tanto, o sea, la película hasta acá estaba buenísimo, pero el final derrapó. Pasa con muchas películas y con esto más, porque uno lo tiene más cercano, sabe más, hemos leído muchísimo, hemos estudiado muchísimo el tema, entonces, che, esto no sé si me cierra tanto. Como pasa en Garage Olimpo, no sé si el final a mí me cierra tanto. Esta reivindicación del secuestrador, no sé. Sí. Yo no sé hasta qué punto era tan bueno. Era tan bueno, ¿entendés? exacto. Va a ser un poco como lo que vemos en las series, bueno... En una época estuvo muy de moda Pablo Escobar, ¿no? Series de Pablo Escobar, El Patrón de América, qué sé yo. Y ahí veíamos cómo este tipo era un monstruo total, pero cuando volvía a la casa estaba todo bien con los hijos, jugaba y qué sé yo, pero en realidad el tipo era lo peor del mundo. Sí, sí. Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los tipos entraban ahí, torturaban, mataban, pero cuando salían eran padres de familia. Sí, pasa mucho también. Con la de Jeffrey Dahmer también, claro, como que genera ese coso de como que te da lástima por un lado, como una doble moral de... La de Jeffrey Dahmer, el monstruo. Sí, el del asesino. El asesino. Sí, no sé si te da lástima. Por ahí capaz que podés llegar a decir, bueno, che, pobre loco, está muy traumado. Sí. Pero bueno, igual nada justifica todo lo que hacía. No, tal cual. Es que nada es justificable tampoco. Nada justifica nada. Pero bueno, qué sé yo, creo que está bueno pensarlo y también generar esto y decir, che, bueno, no sé si me cerró tanto. Y no sentirse culpable por eso tampoco. No sentirse mal por criticar de manera constructiva, de manera destructiva. Te decís, che, esto no sirve. Punto. Hablemos otra cosa. Pero bueno, sin duda son piezas y películas que están dando vuelta, que uno las puede encontrar y que son parte de la filmografía argentina en este caso. Así que bueno, nada, creo que es interesante al menos verla y después sacar una conclusión. Bien, perfecto. Te agradecemos mucho, Seba, por preparar esta columna para nosotros.